Buenas noches con todos, buenas noches con todas. Como cada jueves estamos en Radio Voz Andina Internacional, en su espacio Rompe el Muro, el espacio educativo, conversando sobre un tema importante para estas relaciones, educación y los temas de la sociedad y el pensamiento. Esta noche conversamos sobre educación y escritura creativa en torno a una novela, la novela Bruma. Escribir es una destreza de lenguaje muy importante para el proceso de aprendizaje. Sin duda, la escritura creativa es una de las actividades más significativas de este proceso. Pero es fácil desarrollar la escritura creativa. Es así una actividad inmediata, simple, que fluye. ¿De qué manera la escritura creativa aporta a la educación? Estas y otras preguntas tendrán su respuesta en el diálogo que tendremos con el doctor Miguel Molina Díaz, autor de la novela Bruma, su última novela, en esta noche. ¿Quién es Miguel Molina Díaz? Es escritor y abogado ecuatoriano, cuenta con 2 maestrías, una en escritura creativa precisamente, escritura creativa en español en la Universidad de Nueva York y otra en Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, España. También realizó estudios de literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador y es columnista de Diario El Universo. Es autor de poesía, crónica, periodismo de opinión, ensayo y narrativa. Su más reciente novela, les decía, es la novela Bruma, publicada por Seix Barral Planeta en el 2023 y que he tenido el agrado de disfrutarla y con la cual vincularemos este diálogo con Miguel. Miguel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alexis. Es un placer estar aquí para hablar de cuestiones tan bonitas, ¿no? Como libros, escritura creativa. Fantástico. De entrada, Miguel, para todos nuestros radioescuchas, ¿qué es la escritura creativa? Bueno, la escritura creativa es esta epistemología, digamos, que hoy se ha insertado en el mundo académico, diría que ya en gran parte de las tradiciones en el mundo, y que tiene que ver con la creación literaria, ¿no? Cómo se escribe, cómo nos relacionamos con el acto de escribir, no un informe, no digamos un formulario, no una demanda, porque los abogados también escribimos, sino cómo entender a través de la escritura el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje como el espacio en el que habitamos los seres humanos. Así que de escritura creativa también, que digamos como disciplina tiene alrededor de 100 años, comenzó a insertarse primero en la lengua inglesa y en la lengua española pues es mucho más reciente ese proceso. Tiene que ver con cómo formar personas que quieran relacionarse con el lenguaje y con el hecho de escribir de un modo creativo, es decir, para la creación literaria, ya sea de ficción o no ficción, de poesía, de teatro, de guiones, de cine, porque a veces hay intersecciones también en esos mundos del arte, ¿no? Intersecciones en diversos mundos. La escritura creativa se enfoca en todo ello. Es fácil hacerlo. Qué sé yo, se aconseja empezar con versos, luego con cuentos, luego con relatos, ¿no? ¿O cómo es? ¿Cómo es este proceso? Bueno, la mayoría de grandes escritoras, de escritores que ha habido en nuestras tradiciones, pues no se han formado como escritores, no han necesitado, han sido autodidactas, ¿no? Sin embargo, a raíz de que el método científico se convirtió, digamos, primero en Occidente, en una especie de formalización de lo que uno debe buscar para llevar adelante una carrera, se vio la necesidad de que quizá eso de ser autodidacta para ser escritor podía ser más fácil si es que alguien aprendía las técnicas en un sistema universitario, ¿no? De hecho, en América Latina hay 1 o 2 pregrados de escritura creativa ya y posgrados en varios países, ¿no? Claro, digamos ahí en el fondo tiene que ver con cómo logramos que la escritura traduzca los proyectos que quisiéramos realizar, ¿no? Si es que alguien dice, quiero ser novelista, ese es mi proyecto de vida, un programa de escritura creativa como el que tiene la Universidad Andina debería darle las técnicas, las herramientas necesarias para que lo logre, ¿no? O si es que por su propia decisión la persona no quiere hacerlo autodidacta como todo el pasado de la tradición de escritoras y escritores que ha habido.
Yo creo que es muy útil. A mí, sinceramente, me entusiasmaba mucho la posibilidad. Yo escribía desde adolescente, de hecho publicaba antes de ir a la maestría, publiqué algo, mi poemario y bastantes crónicas, cuentos por ahí, pero sí me hacía mucha ilusión la posibilidad de estar sentado pues con gente que quería lo mismo, ¿no? Y es trabajar proyectos de escritura, proyectos de novela en unos casos, otros casos de poesía. Y ahí también se daban cosas. Había gente que quería decantarse por el teatro, otros que estaban muy claros que lo que querían era ser poetas. Y entre todos nos íbamos enriqueciendo en las distintas clases y talleres. Entonces era muy útil porque nos íbamos enriqueciendo respecto de los géneros literarios, pero también de las tradiciones del español. Yo tenía compañeros del Caribe, del Cono Sur, digamos del español que se habla en Estados Unidos ya segunda o tercera generación de familias migrantes, ahí, ¿no? Entonces era extremadamente interesante. No es imprescindible, ¿no? Alguien puede volverse escritor sin esa necesidad, pero creo que sí son programas que nos dan herramientas muy útiles para navegar mejor en ese mundo. Hoy que se escribe tanto, hay que saber navegar como de manera mejor. Interesante, pero interesante lo que tú manifiestas, dos procesos, no puede ser escribo, sigo escribiendo, voy mejorando, voy siendo un autodidacta, el otro es un proceso formativo, académico, ¿no? Sí. Y eso, pues el paso de lo autodidacta al proceso académico, ¿cuándo sería? ¿Después del colegio? ¿O hay una edad o no? No, mira, yo cuando me gradué del colegio, yo sabía que mi gran deseo era ser escritor, y creo que me hice la pregunta, ¿quiero estudiar literatura? Y respondí, no sé, quizá no, porque he leído toda mi vida. Yo era un adolescente que devoraba libros y decía como ya siento que no paro de escribir. Entonces, más bien quisiera explorar algo distinto y seguir escribiendo y seguir leyendo y seguir aprendiendo de la literatura. Entonces ahí me decanté por el derecho, que, dicho sea de paso, se volvió una especie de aliada para mí, porque, digamos, también es una profesión que tiene que ver con el lenguaje, con la argumentación, con narrar hechos. Entonces dije, bueno, esto también resulta fácil para mí, me puede ayudar como a financiar mi carrera de escritor si cabe. Así se dieron las cosas en mi caso, pero yo creo que cada persona puede ir encontrando su camino, ¿no? Yo he chequeado, por ejemplo, el programa de la Universidad Andina y me parece fascinante esa manera de relacionarse con los géneros, con la tradición, con los nuevos desafíos que tiene, ¿no? Y los grandes debates que en la academia son mucho más ricos que en Soledad, sobre cómo entender hoy por hoy el lenguaje en América Latina y cómo ese lenguaje se relaciona con los grandes debates de la vida de América Latina. Entonces siento que un espacio más adecuado puede ser la academia que la Soledad para enfrentar esto, ¿no? Uh-huh. Y tú mencionaste algo importante, dices, hay que ser un buen lector. Sí. ¿No? Hay que ser un buen lector. De hecho, pues creo que a todos los que escribimos o que nos atrae, nos gusta hacerlo, es parte de esa matriz de lectores, ¿no? De sentirnos atraídos por la lectura. ¿Y tú cómo ves ahora este tema de la lectura en los más jóvenes? Tienes videos, tienes internet, tienes películas, tienes WhatsApp, tienes inteligencia artificial, sí, y la vieja estructura del libro. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es muy interesante la pregunta, porque yo soy profesor, ¿no? Enseño Derecho en una universidad y lidio todo el tiempo con estudiantes que tienen 19, 20 años, a veces 18, a veces un poco más. Y me doy cuenta que cada vez es más difícil la comprensión lectora, ¿no? Y la retención de conceptos. Quizá porque hay una nueva dinámica de aprender cosas que dura segundos. Yo no tengo TikTok, pero cada vez pregunto a los alumnos y entiendo más de esa dinámica. Entonces es una información en pastilla por segundos que te va llegando. No puedes, si la información te llega así, ¿cómo lees una novela de 500 páginas? ¿No? Hay ahí, digamos, una dificultad. Pero por otro lado, también me doy cuenta que
este proceso de adaptación al nuevo mundo va a implicar que reconozcamos el valor de los libros. Porque mentes que se formen solo con TikToks o con información encapsulada en segundos van a perder el sentido crítico y la profundidad. Entonces, lo que nos va a corresponder a los sistemas educativos, a quienes enseñamos, es entender que nuestra gran lucha es el relato, ¿no? Porque la enseñanza implica como darles relatos, cómo se hizo la bomba atómica, cómo se creó, cuáles fueron las fórmulas, cuáles fueron los daños que causó este experimento, toda la situación alrededor de la historia, la política, en fin, las ciencias técnicas. No se puede, digamos, reemplazar el conocimiento teórico profundo, ¿no? Y debemos encontrar las herramientas para transmitir eso a los estudiantes. La escritura es la mejor. Yo he convertido mis clases de filosofía del derecho en talleres de escritura. Y los estudiantes, por ejemplo, para entender como los grandes debates filosóficos, a veces me hacen una carta, ¿no? Y luego presentan la carta no al profesor, sino primero a algún compañero que le hace comentarios para que le permiten mejorar la carta y comienzan a relacionarse con la escritura como, o sea, yo les digo, la escritura fundamentalmente es un sistema de pensamiento, ¿no? Uno puede aprender más escribiendo que leyendo. Así que si quieren aprender derecho, escriban, hagan las tareas que conmigo hacemos en la clase y que les mando a su casa. Y me ha funcionado. O sea, creo que poco a poco voy rompiendo, aunque es durísimo, confieso que es durísimo, voy rompiendo el esquema del TikTok de segundos con relatos más grandes, ¿no? Y yo ofrezco puntos extra por leer literatura y a veces me vienen y me dicen que nunca he leído algo como lo que usted me envió y le agradezco mucho, profesor. Uh-huh. Esta reflexión pues venía como una conjunción entre la pregunta anterior con esta que quisiera hacerte, que es ¿de qué manera la escritura creativa aporta a la educación? La escritura per se, como tú nos acabas de decir, es la segunda destreza. Primero hablar, muy bien, leer, aprende a leer y aprende a escribir. Y en la escritura estás transmitiendo tus pensamientos a otro lenguaje, al lenguaje escrito. Claro. Y esto se entendería, que es la base posterior de que partas de escribir una plana de Mi mamá me mima y que termines en una tesis doctoral de 600 páginas desarrollada con investigación profunda. Desde este contexto, por supuesto, también eres profesor. ¿De qué manera la escritura creativa aporta a la educación? Yo, en mi experiencia personal, siento que lo más importante es en el pensamiento lógico, ¿no? Estas nuevas tecnologías que permiten captar información que está bien, ¿no? En pocos segundos, digamos, siento que funcionan en el contexto de una mente que se organiza casi posmoderna o líquidamente, ¿no? O sea, como bombardeo de ideas, de información y poca estructura, poca sistematización de esa información. Entonces, algo que yo soy muy enfático con los estudiantes son las reglas básicas de la gramática. Les digo, vamos a tener en todas las oraciones un sujeto, un verbo y un predicado, no porque yo esté obsesionado con reglas de la gramática, sino porque me interesa cómo su cerebro debe ir construyendo el pensamiento lógico, cómo deben ustedes adquirir herramientas lógicas para interpretar el mundo, y el mundo se debe interpretar de manera sistemática, digamos, no en el lugar común que un TikTok de unos segundos te puede como proporcionar, sino como la posibilidad de la duda, ¿no? La posibilidad de la coma a veces como es un atributo de la inteligencia, ¿no? ¿Dónde pones la coma? Y hacemos ejercicios de esos, en ese sentido con los estudiantes. ¿Dónde ponemos la coma para que esta oración funcione y diga lo que queremos que diga? Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el pensamiento lógico, con cómo lograr no simplemente respetar unas reglas de gramática, sino que la gramática ordene el pensamiento. El pensamiento lógico, la argumentación que decías, sí. Que no solo, queridos radioescuchas, la argumentación es importante para los abogados. No. Ojo, la argumentación es un eje, es otra destreza del proceso lector-escritor, la lectura crítica, la lectura con nivel de juicio, de argumentación, claro, para sostener tu posición. Acabamos de escuchar de Miguel, pues si es que quieren
una razón importantísima para que ustedes en su práctica docente, en su práctica estudiantil también, ¿por qué no? Y en su práctica de padres de familia, pues incorporen la escritura y la escritura creativa, que parte de lo significativo. No es que escribo, es mejor, no escribas tú sobre lo que yo quiero, sino escribes sobre lo que tú quieres, ¿verdad? Claro, por ejemplo, el tema de la carta ha sido fascinante para mí, ¿no? Porque vemos distintas escuelas filosóficas, ¿no? En el semestre, y yo les digo, ahora vamos a hacer una carta a una novia, a un novio, a un ser querido. ¿Y de qué va a ser la carta? Ustedes van a suponer que son estudiantes de la Universidad de Salamanca en 1933 y que están en el Paraninfo y escuchan al rector enfrentarse a los fascistas y decir... vencerán pero no convencerán. No, claro, y vemos videos, a veces vemos una maravillosa película sobre los últimos días de Unamuno, en fin, como nos vamos enterando del asunto y luego la carta, ¿no? Y es fascinante el proceso porque estudiantes que de repente son reacios al tema filosófico, les toca ponerse en esos zapatos y les resulta fascinante la experiencia del otro, ¿no? De viajar en el tiempo, de viajar en la geografía, ¿no? Y de enfrentarse a una situación que les puede ayudar a comprender el mundo y la historia de una manera y luego me entregan unas cartas que son fascinantes, ¿no? A veces hacemos lo mismo con alguna columna de opinión y algún otro tema, les digo, a ver, algún rato ustedes pueden ser grandes columnistas, hagamos un ejercicio, escribamos sobre tal tema. Y claro, es un desafío finalmente, hasta a veces al ego. A ver, tú que dices tan bonitas las cosas, ponlas ahora por escrito, ¿no? ¿Puedes o no puedes? Y generalmente como se vuelve muy divertido el proceso alrededor de la escritura. Mi querido Miguel, yo he leído, te lo decía casi de un tirón, tu novela, pero ¿de qué trata Bruma? Dínoslo tú, así, sin spoilers o con spoilers, como tú lo consideres. Bruma es una novela sobre cómo se hace un escritor. Pero por supuesto resulta una pregunta demasiado compleja. Entonces la única manera que logré yo responder esta pregunta fue más bien desde una historia que tiene humor, tiene desencanto, tiene fracaso amoroso, tiene cuestionamiento de la masculinidad, tiene definitivamente farsas, ¿no? Quizá no fui capaz, y creo que no era el momento como de la historia de la literatura para enfrentar con tanta seriedad una pregunta de esa categoría, ¿cómo se hace un escritor? Sino más bien responderla de una manera mucho más divertida, ¿no? Y que a partir de esa diversión se pueda generar algún tipo de curiosidad, ¿no? El protagonista de Bruma es un aspirante escritor tan, digamos, creyente de esa mitología que fue el boom latinoamericano, que él dice, yo me voy a Barcelona, porque es la ciudad donde estaba la gran agente del boom, el gran editor del boom, y allá yo tengo que triunfar como triunfaron los escritores del boom, ¿no? García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, en fin, Fuentes. Así que él va, tantos años después de ese momento histórico, y se encuentra pues con su propia realidad. Esa es quizá la historia de la novela. Es la historia de Bruma, y a propósito del boom y de lo que mencionas, un escritor ya fallecido decía, el boom fue más bien un boom de los editores, antes que de los escritores. Latinoamérica pasaba muchas cosas, Cuba, los revolucionarios en toda Latinoamérica, movimientos armados, y había una literatura en todos los países subyacente. Los editores dijeron, miau, aquí hay un nicho de negocios. Así fue. Vamos sí, ahí. Así fue. Cuéntanos un poquito sobre cómo lo ves. Bueno, estoy de acuerdo en el sentido de que incluso antes, de manera políticamente incorrecta, sería ahora, se decía que hubo un redescubrimiento de América. Y yo creo que fue así en el sentido que hoy día podemos analizar con ojo muy crítico, de que fue en el fondo un movimiento del mercado de exotización de América Latina, ¿no? Porque tenías a un Thomas Mann que hablaba, digamos, con una perspectiva muy fuerte de los dramas psicológicos, y por otro lado a Remedios la Bella, que levitaba,
¿no? Entonces, claro, hay un discurso mercantil que exotiza a América Latina, es este lugar de los guerrilleros impresionantes, de los las mujeres hermosas amazonas, los dictadores brutales. Entonces hay como una especie de parque temático jurásico que se comienza a exportar y a traducir masivamente en todo el mundo, ¿no? También creo que podemos incluso ser más críticos con eso y ver que ya a nivel político esa exotización hizo mucho daño, porque finalmente justificó una mirada de subalternidad hacia América Latina. Estos son así, como un estereotipo, ¿no? Que incluso justificó situaciones de cierto imperialismo, de ciertas potencias que decían, bueno, ellos no pueden solos, vamos a intervenir, ¿no? Justo ayer leía por un trabajo que estoy haciendo la intervención de Estados Unidos en República Dominicana, una cosa injustificable, ¿no? Y que se daba, la OEA decía, sí, está muy bien porque una potencia civilizada tiene que poner orden en este lugar tan caótico, ¿no? Entonces había eso. Pero ojo que estos procesos no paran, ¿no? A mí me da la impresión que el mercado dirige mucho lo que cómo se construye hoy la literatura. Y hoy la literatura responde también, pues, en la complejidad de la literatura también hay una respuesta a las necesidades del mercado. Y claro, hay un boom de escritura que fundamentalmente procura responder a una necesidad del mercado de leer mujeres, ¿no? De leer mujeres feministas, lo cual a mí, sinceramente, me parece muy bien. Estoy muy de acuerdo que se venda, que se consuma, que se escriba, que las mujeres escriban y lleguen a los más altos peldaños, pero eso no quiere decir que no existe, digamos, desde el mercado una configuración de esos esquemas, ¿no? La venezolana Belén influyó en ti hasta ahora, ¿no? Y la que solo leía a mujeres de tu novela. Sí. Pues volviendo del boom, pasan 47 años más o menos, un poco más, poco menos, y está Emilio Salazar en Barcelona, así es, con sus vicisitudes. Al final del libro tú nos cuentas dónde se hizo, ¿no? Un poco dentro de los trabajos en Nueva York, dentro de tu estudio de la maestría en escritura creativa. Pero ¿cómo surge esa historia? Tu misma historia, mucho de fantasía, poco de fantasía, una mezcla. ¿Primero fue Barcelona y luego Nueva York, o primero fue Nueva York y luego Barcelona? ¿Cómo fue? Pues es bien interesante. Sabes que para responder tu pregunta se me viene a la mente justamente porque está en boga por culpa de Bad Bunny, una canción maravillosa de salsa que se llama Un verano en Nueva York, y el autor de la letra es Justy Barreto. La canción se hizo famosa por el gran combo de Puerto Rico, pero cuando a Barreto le preguntaron cómo hacía esta canción, él dijo, yo quería escribirle una carta de amor a la ciudad más hermosa que yo he conocido, ¿no? Que para él era Nueva York. ¿Por qué digo esto? Porque siento que, claro, yo tuve estudios en Barcelona cuando era muy jovencito, antes de Nueva York, y Barcelona me marcó profundamente. Pude ser testigo de un montón de cosas históricas impresionantes, como un poco como el devenir del movimiento independentista en la configuración de una España que estaba tratando de salir de la crisis económica. Era como todo muy intenso. Y claro, digamos, para un latinoamericano una experiencia tan inmensa marca, ¿no? Y yo siento que... ¿Cuántos tenías cuando yo tenía 21 cuando viví en Barcelona, ¿no? La edad clave totalmente. Para maravillarte. Para maravillarse. Nunca había estado en Europa y llegué un día de septiembre del 2013 a vivir un año entero por motivos académicos en Barcelona, solito, ¿no? Como con los ahorros que mis padres me pudieron enviar. Así que me maravilló la experiencia. Y los siguientes años ya volví a Ecuador, me gradué de abogado. Como tenía ese pendiente de escribirle una carta de amor a una ciudad que me había maravillado. Entonces, poco a poco sabía yo que iba a llegar el momento en el que tenía que concretar este proyecto, ¿no? Por supuesto que el personaje de Emilio es un personaje caricaturesco,
Pero tal vez sí puede ya que muchas veces hay este morbo de cuánto hay tiene ese personaje. Yo como lo diría es, quizá Emilio es una versión mía bien caricaturesca, ¿no? Porque él hace cosas que yo no tendría el valor de hacer. Eh, para ascender en la carrera periodística de él comete unas cuestiones que yo nunca hubiera podido hacer porque creo que soy muy obsesivo en un sentido ético de las cosas, pero de repente hay cosas que evidentemente uno le termina dando a un personaje. Jorge Enrique Adum decía que los personajes son como Frankenstein, ¿no? Como vas tomando de personas que conoces los órganos, los vas uniendo, eventualmente también das unos órganos tuyos y eventualmente cobra vida. Así son los personajes de Bruma. Tienen por ahí un corazón mío, un pulmón mío, un riñón mío, algo mío van teniendo, ¿no? Sí, de hecho es esa la construcción del personaje, que Sí. no es en sí una autobiografía fenomenológica, No, pues claro. ninguna, Pero algo ningún tiene, personaje, ¿no? pero Un algo destello. tiene. Y quizás como decía el caricaturista Rius, la necesidad es la madre de todos los vicios. Claro. Entonces, quizás ese tímido Emilio se aboca a ello por la necesidad, Claro. como lo dice en la novela. ¿Cómo fue este proceso de escritura creativa? Ahí tenías todas qué buena estas pregunta. sensaciones y plin, me imagino, llegaste a Nueva York, el curso y algún docente te dijo, bueno chicos, aquí escuchan las clases magistrales, pero aquí es a escribir. Así es que, y tú, bueno, ¿y ahora de qué escribo? ¿O estaba ya? Yo quiero escribir la carta a Barcelona y este será mi trabajo, ¿o no? Fue un descubrimiento, ¿no? Yo ya sabía que el tema de cómo se hace un escritor me interesaba desde hace mucho tiempo. Llegué a Nueva York, dije, a ver, ahora voy a tener que escribir, pues. Este fue mi trabajo de grado porque en las maestrías que tienen un enfoque más como práctico, no te gradúas con una investigación de escritura creativa, tienes que hacer algo creativo para graduarte. Lo hacemos aquí. Claro, entonces Andina. Me tocó generar un proyecto. Al principio yo sí creía que iba a ser más serio el asunto, o sea, como un escritor con unas penurias y tal. No me imaginé que iba a terminar siendo un libro con tanto humor, porque yo previamente a la maestría todavía no me sentía cómodo en el humor. Yo siento que hay momentos hilarantes, ¿no? No sé si te pasó, pero yo no me sentía muy capaz del humor. Es gracias a la maestría que leíamos, que veíamos stand-up, como para ir intercambiando ideas, y que presentábamos en los talleres de la maestría los capítulos, los primeros capítulos, y me acuerdo que compañeros me decían, esto es como demasiado serio, o sea, no te tomes en serio a este personaje, ríete un poco como... y ríete con el lector. Entonces ahí yo decía, a ver, ¿cómo hago eso? A ver, intentemos así. Siguiente presentación, sí, esto funciona más, como ya es más fácil leer, porque si no, estaba como muy grave el tono y tal. Para mí fue maravillosa la maestría en ese sentido, porque los profesores y los compañeros me daban todo el tiempo retroalimentación, ¿no? Y también es bueno eso porque a veces la retroalimentación puede ser muy dura, pero uno también va de algún modo volviéndose de caucho, ¿no? Porque y ahí uno en ese proceso de la maestría o de la escritura descubre que finalmente yo voy a hacer esto más allá de que le guste o no a la gente, ¿no? O sea, yo creo en mí, yo creo que hacer esto me va a hacer feliz, lo necesito, así que si me critican igual lo voy a hacer. Así que uno vuelve a los talleres de envalentonado, ya como me acabaste alguna compañera, algún compañero, pero ahora tengo un nuevo capítulo y léelo, lo tomaré lo que me sirva de lo que digas y lo otro no lo tomaré. Y así se iba construyendo. Así que no, fue un producto de los talleres, de la maestría, de los profesores que me daban críticas a veces muy duras, pero toda esa dureza sirvió porque yo me siento muy contento con el resultado. Yo nunca me imaginé hacer una obra donde yo mismo me iba a reír porque yo antes de esta experiencia era una persona que tenía muy serio, una relación muy seria con la escritura. Y aquí entendí como la posibilidad de divertirme mucho en un proyecto literario. Uh-huh. Educación y escritura creativa, la novela Bruma del escritor y abogado Miguel Molina Díaz. Es el diálogo de esta noche en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Y pues de ahí quizás, cuéntanos, quizás por lo que decíamos antes,
¿Cómo es esto de un ambiente de educación en español en Estados Unidos? ¿Cómo surge Bruma, que ya estaba ahí en un medio que quizás tenías mucha influencia anglosajona, ¿no? Estoy imaginando, quizás estoy equivocado, con todos los estilos del mismo inglés rodeándote cotidianamente. Vives en inglés, finalmente. ¿Cómo era este proceso? Para mí es una de las experiencias más extraordinarias que yo he podido tener en mi vida y yo le agradezco mucho el privilegio de haber vivido algo tan intenso porque Nueva York, creo que en una época donde Estados Unidos claramente es un imperio en crisis, medio decadente, con unas, digamos, pataletas que son como bien complejas para entender el mundo de hoy, creo que en todo ese contexto Nueva York sigue siendo la capital del mundo, al menos en el sentido cultural, ¿no? Y claro, yo nunca he conocido gente de tantas nacionalidades como en Nueva York y en la universidad, porque claro, yo estudiaba escritura creativa, pero en la universidad había gente de todo el mundo estudiando otras cosas, ¿no? En NYU, en la New York University. Esa diversidad era impresionante. Además, la Universidad de Nueva York es una universidad que al menos en las áreas de humanidades y ciencias sociales tiene como una perspectiva de teoría crítica muy fuerte. Entonces, los temas de género, los temas raciales, como se debatían muy intensamente, se invitaba a grandes filósofos todo el tiempo. Yo estuve ahí en una conferencia de Zizek, que nunca me imaginé como verlo y oírlo, ¿no? Fue como muy interesante. Y ya particularmente en mi programa, lo fascinante para mí fue descubrir la grandeza del español. En esa época Trump ya era presidente, era su primera presidencia, y sí ya había una hostilidad contra quienes pertenecemos al mundo de la lengua en español. Son WASP. Claro. Y White Anglo-Saxon Protestant, los protestantes blancos, que ahora están también envalentonados nuevamente, ¿no? Con su violencia y su mirada racista, pues, ¿no? Y en esa época, no, el primer gobierno de Trump ya planteaba, digamos, unas divisiones bien fuertes. Entonces, desde la academia se resistía mucho. Los latinoamericanos nos sentíamos como muy acogidos entre nosotros, ¿no? Coincide con una época como muy convulsa para América Latina. Año 2019 es cuando yo estuve allá en Nueva York. Ecuador vivió su momento de protestas sociales, Chile también muy intensamente. Así que los estudiantes lo veíamos y analizábamos desde allá de distintas formas, desde distintas perspectivas, pero era como también darnos cuenta que es más lo que nos une que lo que nos separa. No solo compartimos una lengua, sino una historia muy interesante sobre los procesos de independencia, sobre cómo operó la colonización en nuestros territorios, cómo las repúblicas han de algún modo continuado ciertas prácticas y los movimientos populares han tenido que cuestionar y reivindicar sus derechos frente a las propias repúblicas. En fin, había mucho más en común que lo que nos separaba: chilenos, colombianos, ecuatorianos, la gente del Caribe, mexicanos. Era muy interesante el ver la riqueza del español, ¿no? Y cómo a través de nuestro español íbamos comprendiendo el drama de nuestros distintos países. Para mí, creo que la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Sin duda lo que tú dices de esa es integración. Al final, los llamados latinos o latinoamericanos o indoamericanos, como a veces se podría decir, pues nos juntamos y ya estamos. A veces los españoles también se nos integran. ¿Sí? Los republicanos. Sí, quizás. Pero en ese medio, ¿cómo influye? Porque en efecto leo Bruma, me he divertido, veo también la ingenuidad de Emilio en muchos aspectos, la ingenuidad y la confrontación con su verdad, con sus verdades, porque llega a otro país y dice, no, Martina, y dice, bueno, Martina no, al final, ¿no? Claro. Y lo descubres. ¿Cómo crees que influyó y quiénes influyeron? Qué sé yo, no sé, se me ocurre, Junot Díaz, quizás fue profesor ahí, o qué autores, y cómo crees que influyó por un estilo particular de novela que me parece no sale de un canon, digamos, más bien, comillas, costumbrista, se tendría, ¿no? Claro. Bueno, una novela que influyó definitivamente
La tía Julia y el escribidor de Vargas De Llosa, Vargas ¿no? Llosa. Porque habla de cómo se hace un escritor y además en condiciones muy precarias, creo que incluso con cierta impostura humorística. Es una novela muy agradable y evidentemente también, digamos, en la estructura de Bruma, los lectores como comprenderán, yo fui incorporando como entrevistas que hace Emilio, vamos a decir que hace Emilio en la novela, cómo Vargas Llosa incorpora en la estructura de la tía Julia y el escribidor radioteatros, ¿no? Varguitas, ¿no? Que es el protagonista, incorpora los radioteatros de Pedro Camacho, que es supuestamente el gran referente de escritura que él tiene en la novela, ¿no? Este personaje. Entonces, esa es una novela que tiene, digamos, un peso muy fuerte en mí y en este proyecto. Yo podría hacer una especie de cartografía de algunas novelas que han sido fundamentales para mí. Lo interesante es que cada vez descubro más, ¿no? Es decir, unas que no he leído y que yo me doy cuenta, wow, es prima de Bruma. Por ejemplo, una que leí recientemente que se llama La Uruguaya, del escritor argentino Pedro Mayoral. Es impresionante, digamos, es una prima perdida. Obviamente, como lo digo, con las distancias del caso, porque él es un escritor consolidado, pero me di cuenta, digamos, cómo trabajar una historia de desamor en un contexto, digamos, de alguien que busca vivir a través de la escritura, como Pedro Mayoral, como tiene un proyecto como que me encantó ver la cercanía posteriormente, ¿no? En fin, como sí, todo lo que he leído está presente y algo que para mí está presente en todo es el Quijote. Esta novela tiene unos guiños al Quijote permanentes todo el tiempo. Sin duda, se enfrenta a sus propios molinos de viento, sí. Emilio Salazar. Sí. Y estamos casi llegando al final de este diálogo, y qué sé yo, no sé, ya la curiosidad quizás no viene muy al caso, pero ¿cómo están los literatos latinos allá? Oscar Hijuelos, recuerdo hace mucho tiempo, los Mambo Kings, tocan canciones de amor, el mismo Juno Díaz, Reinaldo Arena, ¿cómo están? ¿Cómo hay? ¿O hay nuevos? ¿Cómo ves eso? Porque es un mundo quizás un poco más lejano para nuestra realidad literaria, ¿no? Más o menos sí. Hay que recordar que dentro de lo que es la escritura creativa, probablemente los programas que más serio se lo toman primero que las universidades de América Latina son las gringas, es decir, como los programas que en principio empiezan a ser más influyentes para la escritura creativa en español son los de la Universidad de Nueva York y la de la Universidad de Iowa, ¿no? Uh-huh. Ahora hay varios más, ¿no? Es decir, ahora hay varios más, lo cual también me da a mí el alcance del tamaño de la academia gringa, ¿no? Quizá por su propio ímpetu imperialista, es impresionante el conocimiento que tienen de la cultura, de la historia, de la literatura, de otras zonas geográficas, de Asia, de África y de América Latina. Los departamentos que estudian América Latina son inmensos, ¿no? Y como muy rigurosos. Es interesante. Entonces, creo yo que sí, dentro de Estados Unidos se han construido ciertos espacios muy, digamos, propicios para el estudio de la literatura latinoamericana y para la escritura creativa en español. Tanto es así, y esto no hay que olvidar, que es el país con más hablantes de español que hay en el mundo luego de España, México y la Argentina, ¿no? Es decir, de hecho es la segunda lengua más hablada de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una academia de la lengua española, digamos, hermanada con la de Ecuador, con la de Colombia, con la de España, es decir, el español es inmenso allá, es potente. A veces, como en América Latina, no reconocemos que en Estados Unidos hay millones de hablantes de español y muchos de esos quieren ser escritores y ya han publicado novelas. Nosotros tenemos un escritor fascinante en inglés en realidad, pero que es de raíces ecuatoriano, que escribió una novela fabulosa sobre Nueva York, una de las maravillosas novelas sobre Nueva York, que se llama Bodega Dreams, es una novela preciosísima, y el escritor es hijo de ecuatoriano y nacido en Guayaquil, pero se crió desde bebé, creo, en el Bronx, entonces su lengua materna es el inglés, y hizo una novela sobre los latinos en Nueva York que es
espectacular. ¿Cómo ¿no? se llama? Dios mío, la novela se llama Bodega Dreams y en español... en español, bueno, lo vas a tener como que buscar para otra ocasión. Lo van a tener que buscar en el Google, querido Radio Escuchas. Sí, pero se me fue. Bodega Dreams. Ernesto Quiñones es el escritor. Ernesto Quiñones no habla español nativo, nació en Guayaquil, es hijo de ecuatoriano y es un escritor fabuloso, ¿no? Bodega Dreams, y interactúa con el mundo literario de Estados Unidos. Y esta novela en español se llama me parece que es El Cazador de Sueños, se publicó en Alfaguara, pero el título original en inglés es Bodega Dreams. Ernesto Quiñones. Sí, maravilloso escritor. Gracias, querido Miguel, por toda esta apreciación. No dejen de leer Bruma, de Miguel Molina Díaz. Y no dejen de leer por la inocencia, por el humor, por el argumento, por el conocimiento también que esta tiene. Hay bastantes autores, sobre todo españoles, sobre todo barceloneses, ¿no? Barceloneses y españoles, que están ahí. A mí hay algunos libros que a partir de la novela los tengo pendientes para leer. Y para finalizar, nuestros radioescuchas, muchos de los que están dicen, ay, que me gustaría escribir, ay, pero he escrito este poema y le veo tan feo, y ya mejor no lo dejo, y ay, que quisiera hacer esto, pero es que soy malo, pero tiene ahí aquello. ¿Qué hacer? ¿Qué les aconsejas? ¿Qué les sugieres? ¿Qué les dices a estos escritores en potencia que no quieren salir del closet, de su closet propio? Primero, no parar de leer nunca. Esa es como una recomendación fundamental. Hay que leer mucho para poder relacionarse con el lenguaje. Segundo, no parar de escribir, ¿no? Porque va a haber gente que no le va a gustar. Tú mismo vas a ser un crítico muy fuerte de tus escritos, pero no hay que parar. O sea, si eso te hace feliz, hay que escribir y hasta en algún momento comenzar a sentir cierta comodidad. Yo creo que eso es lo más difícil, como llegar a creer en uno mismo y en su talento, pero es un camino que hay que hacerlo para poder llegar a eso. Entonces, leer, escribir, y lo segundo es escribir por uno. Finalmente, si hay lectores o no hay lectores, si la crítica es dura o no, o es más benevolente, la principal satisfacción para mí es poner el punto final a un proyecto. Es como haber llegado a la cumbre de una montaña y es una felicidad que creo que no sé cómo explicar eso. Luego vinieron los lectores y una que otra felicitación, pero la satisfacción mía de lograr este proyecto creo que fue lo que me dio a mí la alegría en ese momento de mi vida. Uh-huh. Miguel, esta fue 2023. ¿Está cocinándose otra novela? ¿Un poemario? ¿Una antología de cuentos? Tengo el defecto de trabajar muchos proyectos a la vez. Uh-huh. Entonces voy como avanzando en muchas cosas. Pero justamente creo que voy a seguir en el género de la novela. Y también hay dos géneros que me apasionan mucho, que es el ensayo y la poesía. Novela, ensayo y poesía. Muy pronto, entonces, esperen la siguiente novela, ensayo o poesía de Miguel. Muchas gracias a Miguel. Un diálogo muy, muy lindo, muy enriquecedor. Dialogar con el autor de esta linda novela también ha sido para mí un gusto particular. Gracias a ustedes, queridos amigos, queridos radioescuchas, que cada jueves nos acompañan en este espacio. Gracias a Tito Chela, que nos ayuda en la producción de este programa. Soy Alexis Oviedo, me despido, les invito a que estén el próximo jueves con nosotros. Salud y alegría para todos. Buenas noches.